Muy buenas tardes a todos los miembros y representantes de los medios de comunicación. Compartirles que el Grupo Parlamentario del PRI acaba de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular, buscando que se incluya en el párrafo tercero, en el párrafo relativo a aquellas materias que no pueden ser objeto de consulta popular, las obras de infraestructura pública de carácter federal. Hemos presentado esta iniciativa en virtud de que hemos visto con preocupación cómo se planeó y se instrumentó una supuesta consulta popular que, en primer lugar, no cumple con los requisitos constitucionales ni para ser convocada, ni para celebrarse, ni para los efectos. Una consulta popular que pone en riesgo la obra de infraestructura pública más importante, no de las últimas décadas, de las próximas décadas. Pone en riesgo la competitividad de México, las oportunidades para millones de mexicanos, la credibilidad de nuestro país en los mercados internacionales. Pone en riesgo, en suma, el futuro de nuestro país. Nuestro grupo parlamentario había ya presentado distintos puntos de acuerdo aquí en este Senado de la República. Cabe mencionar que en la sesión del martes pasado habíamos listado un nuevo punto de acuerdo que llamaba la atención del equipo de transición sobre estas insuficiencias constitucionales, sobre los posibles efectos y alcances de la consulta, y señalaba la preocupación no solo de este grupo, sino de millones de mexicanos y de asociaciones nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre la viabilidad del aeropuerto de Texcoco. En una maniobra que solo podemos calificar de miedo para no oír estos cuestionamientos, el Grupo Parlamentario de Morena decidió levantar anticipadamente la sesión para que no pudieran presentarse, entre otros, este punto de acuerdo. Hemos presentado puntos de acuerdo en este sentido en todos los congresos del país, porque el nuevo Aeropuerto Internacional de México no es una obra ni de un gobierno ni de un partido político, no es una obra que impacte o atañe nada más a la Ciudad de México, sino a todas las entidades federativas que, de cancelarse, perderían también una plataforma importante para la exportación de nuestros productos, para vincular a los mexicanos a las cadenas globales de valor y para tener una puerta de entrada para captar más turismo, más inversión y mayor desarrollo. La iniciativa ha recibido el respaldo de numerosos grupos parlamentarios que coinciden con esta visión y a quienes les preocupa que se cometa un exceso con esta consulta popular, de la que hoy, en su primer día y en las primeras horas de celebrarse, sabemos ya que, además de los defectos que tenía de origen, por ejemplo, la ubicación de casillas para votar en una reducido parte del territorio nacional donde tiene presencia preponderante el partido hoy mayoritario. Se han presentado gente a votar sin credencial y se le ha permitido hacerlo. Se ha presentado gente a votar en más de una ocasión y se le ha permitido hacerlo. Con eso se subraya nuestra preocupación de la seriedad, de la falta de transparencia en la metodología y, por supuesto, se subraya nuestra convicción de que es una consulta que no solo carece de materia, carece de solidez constitucional y, por lo tanto, debe carecer de todo efecto vinculante. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta, no sin antes decirles que el Grupo Parlamentario del PRI y el Partido Revolucionario Institucional expresan su solidaridad a Carlos Loret de Mola, a otros comunicadores y a todos los mexicanos que, haciendo uso de sus derechos constitucionales, se han pronunciado en contra de la consulta y han recibido una respuesta autoritaria que busca limitar su libertad de expresión. Como mexicanos, además de como senadores y senadoras de la República, integrantes de un partido que cree en las libertades civiles, que cree en la democracia como un sistema donde se respetan los derechos de todas y de todos por igual, nos preocupa que se busque acallar las voces que cuestionan proyectos, decisiones o visiones inclusive de la nueva mayoría. En una democracia, todas y todos tenemos el derecho a expresarnos con libertad
y somos precisamente quienes nos dedicamos a lo público, quienes tenemos una responsabilidad por mandato de la ciudadanía, quienes debemos de velar por el respeto de estas y todas las libertades que consagra nuestra Constitución, y los priistas no vamos a dejar de levantar la voz en defensa de nuestro sistema democrático, de los derechos humanos y de su respeto para todas y todos los mexicanos, y en señalar cuando sea precisamente desde una posición de autoridad donde se busca limitar o poner en entredicho su vigencia. Hemos dicho ya que nos preocupa que este ejercicio que se disfraza de consulta ciudadana no cumple con ninguno de los requisitos que establece la Constitución para poderle dar ese carácter, que ha buscado generar una supuesta consulta con información parcial, información tendenciosa, información que de ninguna manera, además, puede estar sujeta a una consulta popular, y por eso hemos presentado la iniciativa que busca incorporar la prohibición de consultas populares para obras de infraestructura pública de carácter federal. Es responsabilidad de quienes gobiernan y de quienes estamos en un espacio público tomar ciertas decisiones en beneficio de la mayoría, en beneficio de México, pero sustentarlas como se ha hecho con el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, en opiniones de expertos, en recabar la opinión sustentada y profesional y técnicamente solvente de quienes conocen de los temas. No hemos visto esto ni en el diseño de la consulta, ni en el planteamiento de la alternativa de Santa Lucía, y por eso hemos alzado la voz a través de puntos de acuerdo hoy con esta iniciativa, aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en los 32 congresos estatales a través de nuestros grupos parlamentarios. Agradecemos también a las senadoras y senadores del PAN, del PRD y del Partido Verde Ecologista de México, quienes se adhirieron a esta iniciativa y se adhieren a esta visión democrática, constitucional y legal de los mecanismos de consulta popular. Muchas gracias. El PRI no se opone a las consultas populares. De hecho, fueron nuestras mayorías quienes hicieron posible que se plasmara en la Constitución y otros mecanismos de democracia participativa. Lo que queremos es que las consultas populares se realicen conforme a lo que dice la Constitución y dice la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Todo mundo tenemos que cumplir con lo que la Constitución y las leyes establecen, y las consultas populares no pueden tampoco estar por encima de lo que marca la propia Constitución. Esta es una consulta que hemos señalado no cumple con los requisitos constitucionales ni legales para poder llamarse consulta popular y tener efectos vinculantes. No la convoca quien dice la Constitución que la puede convocar, el presidente de la República, 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores, o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. No la diseñó ni la administra el Instituto Nacional Electoral, quien es el único facultado para realizar las consultas populares, y además establece la propia Constitución que deben celebrarse las consultas únicamente en la fecha de la jornada electoral federal. No estamos viendo que esto se cumpla, ni mucho menos la representatividad y la convocatoria que debe tener, que es del 40% de la lista nominal, para ser vinculante. Por eso nos preocupa, por eso lo hemos señalado, por eso creemos que adolece de constitucionalidad y que no puede ser vinculante. El amparo que presentó un grupo de estudiantes es una muestra más de que hay distintos grupos de la sociedad que están preocupados por los efectos que pudiera tener esta consulta, por los defectos de legalidad y constitucionalidad que presenta y por lo tendenciosa que es. Es una muestra más de que esto no es un proyecto ni una visión de partido ni de un gobierno, es una visión de todos los mexicanos que no solo creemos en que hay que cumplir con la Constitución, sino que creemos que México merece infraestructura de clase mundial para potenciar nuestra proyección hacia el mundo y generar más oportunidades a través del comercio, el turismo y la inversión en todas las regiones del país. Es uno de los requisitos más que no se cumplen en este ejercicio que hoy inició. No hay un involucramiento del INAI
que tendría que estar involucrado justamente para resguardar y garantizar el buen uso de los datos personales de los ciudadanos que están acudiendo a participar en este ejercicio. De nueva cuenta, pues una muestra más de que no cumple con ningún requisito legal ni constitucional que dé certidumbre, que dé garantía de estabilidad al país y que realmente sus implicaciones pueden significar pérdidas significativas de empleo, de oportunidades de inversión, pero también de credibilidad y de reputación para nuestro país, y esto es muy delicado. Nuestro partido ha dicho que como oposición en este Senado de la República, igual que en la Cámara de Diputados, no dejaremos de presentar nuestra visión a través de iniciativas, de puntos de acuerdo, no dejaremos de levantar la voz para con argumentos fundamentar lo que estamos diciendo y proponiendo al Pleno de este Senado. Como grupo parlamentario nos parece que respetar la Constitución, las leyes, el espíritu y sentido de nuestro sistema democrático es algo a lo que no podemos renunciar. Y independientemente de que como partido político lo vamos a seguir haciendo, también sabemos que los ciudadanos en lo individual juzgarán a cada senador y a cada senadora respecto de su desempeño, de sus votos y de los argumentos que esgriman para sustentar y fundamentar los votos en cada tema. Vamos a buscar, como hoy buscamos, construir consensos que respalden nuestras propuestas. Hoy el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista de México se sumaron a nuestra iniciativa y en comisiones buscaremos también el respaldo de los legisladores de otros partidos políticos y en lo individual que crean en la ley, que crean en los principios constitucionales, que crean en los derechos humanos y que crean que es responsabilidad de todas las senadoras y senadores de la República, independientemente del partido en el que militen, salvaguardar ese diseño constitucional y esas garantías fundamentales. Buenas tardes a todas, a todos. Ayer se dio el fallo de la Sala Superior respecto a nuestro compañero Noé Castañón, en el que instruye a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para que le tome protesta y entendemos que sucederá el próximo martes. Damos la bienvenida a nuestro compañero, pero hemos fijado desde un inicio, como fracción, el pedirle a nuestro compañero que resuelva lo más pronto posible el tema que tiene en lo familiar con su ex esposa y que pueda estar pues en condiciones de claridad respecto a su actuar en materia de la custodia de sus hijos, de la posibilidad de que puedan compartir esta custodia, ella, su esposa y él. Entonces, estamos por ello y, por supuesto, en el marco de la ley, habrá de poder tomar protesta el próximo martes. Y estamos esperando la terna que habrá de mandar el presidente de la República. Una vez que se confirmen los nombres, entonces podremos hacer comentarios al respecto. Hoy es mera especulación. Los vínculos familiares, los vínculos que se dan, si hay conflicto de intereses, entre los que se mencionan. No vamos a entrar a esta especulación hasta en cuanto no se tenga formalmente la terna que mandará el presidente de la República. No sé si lo logra de aquí al próximo martes, pero nosotros le hemos venido exhortando, mis compañeras y compañeros, a que resuelva de una vez por todas su problema que tiene con su exmujer. Y nosotros no vemos un abandono, todo lo contrario. En el último discurso de la semana pasada del presidente de la República volvió a hablar de las bondades del aeropuerto de México, que se construye o que se está planteando, que está construyéndose ya en Texcoco. El secretario de Turismo sacó, miembro del gabinete del presidente de la República, sacó un video de la más alta importancia, con datos, cifras, en qué lugar estábamos en el turismo, en el número 16, y ahora estamos en el 6, por qué necesitamos para hacerlo más competitivo a nuestro país, al aeropuerto. Entonces yo veo al secretario de Comunicaciones también activo, con foros, no veo más que participación para el convencimiento de por qué el aeropuerto tiene que ir para adelante. Y si me permiten, de manera muy breve, le voy a pedir al senador Erubiel Ávila que pudiera mencionar un poco más de las bondades
de lo importante que es la construcción del aeropuerto, y me refiero particularmente en donde se está haciendo en el Estado de México. Muy buenas tardes. De antemano reitero y me sumo a lo expresado por parte de nuestra presidenta de partido, la senadora Claudia Ruiz Massieu, de nuestro coordinador parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong, totalmente de acuerdo. Yo nada más quiero llamar su atención como mexiquense, como habitante del estado más poblado de este país. Los mexiquenses estamos muy preocupados, ocupados, porque está en riesgo miles de empleos de gente que vive y que ahorita ya está trabajando en la construcción de este gran aeropuerto. Están en riesgo obras de infraestructura vial, obras de transporte masivo, obras de infraestructura hidráulica y sanitaria para evitar inundaciones en toda esa región. Hoy solamente quiero expresar en nombre de mis paisanas y paisanos mexiquenses esta preocupación y agradecer el respaldo del grupo parlamentario de mi partido para la defensa de esta gran obra de nuestro país y particularmente por los efectos negativos, desafortunados que tendríamos en esta región del Estado de México, del Valle de México. Muchas gracias. Gracias. Simplemente agregar, compañeros, que es un tema también de credibilidad respecto del Estado de Derecho para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Es muy importante que invirtieron sus recursos esperando un retorno, el cual les fue comprometido mediante contratos, y estos contratos serían violados en caso de que el aeropuerto no se construyera en Texcoco. Es muy importante señalar que los mercados financieros internacionales han estado haciendo posicionamientos el último mes, destacando que esperan que México cumpla con esos contratos y que México sea, como lo ha sido, un Estado que respeta la credibilidad y que respeta las condiciones de los inversionistas para que se genere empleo. Al final del día, esto acaba generando empleos, acaba generando bienestar y acaba generando prosperidad para los mexicanos. En ese sentido, muy importante destacar las inversiones de mexicanos y de extranjeros a través de fondos de inversión, pero también a través de inversiones directas en este aeropuerto, y destacar que el 31% de la obra ya está avanzada y el 72% de los recursos ya están asegurados. El aeropuerto podría correr sin ningún recurso adicional hasta mediados de 2021, porque justamente se tienen esos fondos ya en el presente. Muchas gracias. Solo agregaría que, miren, el día martes, desde la semana anterior, más bien desde que se conoció el tema de esta consulta, llamada consulta, que para nosotros es ilegal, hemos venido posicionando el por qué lo es, los riesgos que se tienen. Pero el que hoy nuestra compañera Claudia Ruiz Massieu, presidenta de nuestro partido, lo haya hecho, pues se nos facilita más por que gracias a ustedes mismos tenemos una información en la que nos deja claro que no nos estábamos equivocando, que lo que advertimos está sucediendo. Ya habló Claudia Ruiz de quienes pueden hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, con credencial, sin credencial, que la tinta, por supuesto, se borra. Entonces, si me permiten solo darles un poquito más de información. Primero preguntar, ¿cuánto va a costar? ¿Lo paga un partido político? Dijeron que sus legisladores. Es ilegal. ¿Quién lo supervisa? ¿Con qué criterios se eligió la instalación de casillas? ¿Cómo garantizan imparcialidad? Es decir, no se sabe quiénes pondrán las mesas, quiénes contarán los votos, ni cuál será su representatividad. Por ejemplo, dicen que las mesas están donde hay más población. Eso no es de todo cierto. La lista no incluye 102 de los 502 municipios más poblados y sí considera 138 que no están entre los 502 municipios. ¿Por qué instalaron 118 mesas en Veracruz y solo
16 en la Ciudad de México. Cuando en la elección pasada, en la Ciudad de México se instalaron 4,000 casillas. Además, parece haber un sesgo para elegir los lugares de votación. Por ejemplo, 49% de los municipios donde ganó Morena, solo o en coalición, ahí participarán en la consulta, mientras que solo el 13% donde ganó el PRI y el 20% donde ganó el PAN es donde se han instalado las casillas, entre otros muchos datos que pudiéramos seguirles dando. Tengo que decirte con toda transparencia que es la primera vez que lo escucho, no tenía yo información al respecto, y pues permítanos hacer de información para poderlo comentar. Y para nosotros Noé Castañón sigue siendo parte y seguirá siendo parte de nuestro grupo parlamentario, pero está en su potestad determinarlo hacia adelante. Y por supuesto que le damos la bienvenida nuevamente a sus compañeras y sus compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Mire, permítame ir un poquito más atrás a la pregunta de la compañera de la jornada. ¿Por qué nos preocupa? Porque, y decía, no la veo, pero decía ella, acá estás, decía, si al final va a tomar la decisión el presidente electo. Lo que yo he escuchado es que dice él que va a hacer lo que la consulta le dé como resultado. Entonces no está tomando la decisión que le obliga a tomarla los más de 30 millones de votos que tuvieron. Cuando uno llega, se postula y se elige para ser representante popular, tiene que asumir su responsabilidad y creemos que esto es lo que debe de suceder. Si fuera otro su lenguaje respecto a la consulta y dijera, quiero saber qué piensan, pero al final él toma la decisión con todos los factores que se dan alrededor, con los 20 años que se llevan de estudio respecto a la posibilidad de construcción de este nuevo aeropuerto, entonces sería otra cosa. Lo que no debemos de permitir, así lo pensamos nosotros, es que a partir de ahora todas las decisiones complejas, difíciles, o que se quieran orientar hacia un lado, se quieran hacer a partir de una consulta. Pero no hay mecanismos legales más allá. No, hoy todavía no es presidente constitucional y entonces pues lo que habrá de decir en los próximos días solamente lo dirá como presidente electo. Y hay un mandato del TRIFE que determina que Noé Castañón puede venir a incorporarse. Nosotros le haremos el exhorto y yo dejo a la presidenta también para que haga el propio comentario al respecto. Muchas gracias. El tema de suspender o no derechos partidarios de los militantes del PRI compete a la Comisión de Justicia Partidaria y dependen de que haya un procedimiento iniciado a solicitud de algún militante. No es una facultad que tenga la dirigencia del partido, es un órgano colegiado que se rige por procedimientos y normas que están claramente establecidos y en ese sentido yo hasta el momento no tengo conocimiento de que haya un procedimiento iniciado en este caso, pero en su momento si lo hubiere, pues corresponde a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que encabeza nuestro compañero Fernando Elías Calles. Es que, perdón, no veo el supuesto. Nosotros como grupo parlamentario, de violencia familiar. Nosotros como grupo parlamentario, en virtud de un mandato judicial, estamos pues en posibilidad de recibirlo y además de que cumpla él con ese mandato, cumpla el propio Senado al recibirlo. El partido no tiene ningún procedimiento en este sentido iniciado por ningún militante. En todo caso, corresponde a la Comisión de Justicia Partidaria el determinar si existe o no un supuesto en el que esté encuadrado el tema de Noé Castañón. Miren, hemos también hecho pública nuestra postura. Queremos un trato como lo hace México, humanitario. Tenemos que atender la emergencia. Es inédito lo que está sucediendo. Haya sido por engaño de algún líder criminal en Honduras que dijo que iba a haber tarjetas humanitarias expedidas por México para recibirlos, o porque se hayan organizado ellos por las circunstancias adversas que tienen en su país. Lo primero que se tiene que hacer es recibirlos, cuidarlos
y darles el trato que merecen. Pero sí también tenemos que atender las consecuencias y tenemos que ver hacia adelante qué tenemos que resolver para poder evitar que este tema se pueda hacer un problema mayor, que vayan a sufrir algunas consecuencias respecto a todo su andar por México y después querer llegar a los Estados Unidos. Cada año pasan más de 400,000 migrantes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y lo que se le dice por parte del Instituto de Migración, permítanmelo decir como extitular, es que si no van con instrumentos legales, visa para ingresar a los Estados Unidos, seguramente van a tener que regresar, pero van a poner en riesgo sus derechos, incluso su vida, en ese arriesgar pasar a los Estados Unidos. Para quienes dicen hay que darles tarjetas, les informo que se han dado más de 500,000 tarjetas para cuestiones de visita temporal y laboral. Porque hay mucha familia entre Guatemala particularmente y México, que todos los días hay un gran intercambio comercial. Esto ya está instrumentado. Como instrumentado también está un programa para quienes dicen vamos a tratar mejor a nuestros connacionales que regresan. Hay un programa que les damos identificación, salud, empleo, atención, los llevamos con sus familiares. Todo eso está instrumentado. Y respecto a tu pregunta, por supuesto que estaríamos dispuestos, por supuesto, a dialogar con ellos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, muy amables.